Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad y hoy voy a decírtelo sin rodeos. El deseo masculino tiene un lenguaje propio, un idioma silencioso que muy pocas mujeres aprenden a leer, no porque no sean inteligentes, sino porque nadie se tomó el tiempo de enseñárselo. Bienvenida a Psicovida. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas veces has estado frente a un hombre y te has preguntado, con esa mezcla curiosa de ilusión y duda, si realmente te mira como una mujer deseable o si simplemente está siendo amable? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma, probablemente no soy lo que él busca, mientras, sin que lo supieras, ese hombre estaba enviándote señales clarísimas que tú, sin quererlo, estabas ignorando por completo? Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Y esto es importante que lo escuches bien, porque muy pocos hablan de esto con honestidad. El problema no eres tú. El problema es que vivimos en una cultura que le ha dicho a la mujer, especialmente a la mujer que ha cumplido los 40, los 50 los 60 años, que el deseo ya no va con ella, que el deseo es cosa de jovencitas. Y eso lo digo con total convicción, después de décadas trabajando con personas en consulta, es una de las mentiras más dañinas y más arraigadas que existen en nuestra sociedad. Y antes de que sigas escuchando, hay algo que quiero pedirte. Si este video te parece valioso, si sientes en algún momento que lo que digo te habla directamente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir llevando este tipo de contenido a más mujeres que lo necesitan. Ahora bien, lo que te acabo de decir en el título de este video, esas 6 señales, es solo la puerta de entrada. Porque lo que vas a descubrir aquí va mucho más allá de aprender a identificar si un hombre te desea. Lo que vas a entender hoy tiene el poder de cambiar la forma en que te relacionas contigo misma, la forma en que te percibes y, en consecuencia, la forma en que los demás te perciben a ti. Y eso, créeme, es infinitamente más poderoso que cualquier lista de señales. Déjame plantearte algo que quizás nunca has escuchado formulado de esta manera y que sin embargo creo que vas a reconocer en cuanto lo oigas. Existe un fenómeno que yo llamo, y lo digo desde la experiencia clínica, el invisible voluntario. No me refiero a alguien que literalmente no es visto. Me refiero a la mujer que, sin darse cuenta, ha aprendido a hacerse invisible para el deseo ajeno, porque en algún momento de su vida interiorizó que su tiempo de ser deseada ya pasó. Y lo más curioso, lo más trágico y al mismo tiempo lo más esperanzador de este fenómeno es que esa mujer invisible generalmente está rodeada de hombres que la desean, que la miran, que piensan en ella, y ella sencillamente no lo ve. ¿Por qué ocurre esto? Porque una mujer inteligente, con experiencia de vida, con una historia construida a pulso, no es capaz de leer las señales más evidentes del deseo masculino. Eso es exactamente lo que vamos a resolver hoy. No de manera abstracta ni teórica, sino de una forma que puedas aplicar en tu vida desde este momento. Y hay algo más, algo que voy a guardarte para el final de este video porque es quizás lo más importante de todo lo que voy a decirte hoy. Tiene que ver no con los hombres, sino contigo, con un cambio interno que, cuando ocurre, transforma radicalmente la manera en que el deseo masculino llega a tu vida. No te lo cuento todavía porque primero necesitas entender las señales, entender el lenguaje, y entonces lo que te diga al final va a cobrar un sentido completamente diferente. Así que quédate, porque va a valer la pena. Para poder leer cualquier idioma, primero tienes que entender cómo funciona ese idioma. Y el deseo masculino, aunque en apariencia parece simple, tiene una complejidad que la mayoría de las mujeres desconoce y que además cambia bastante con la edad del hombre. El hombre joven, en términos generales, comunica su deseo de una manera más directa, más torpe a veces, más obvia en muchas ocasiones. Pero el hombre adulto, el hombre que ha vivido, que ha tenido relaciones, que ha aprendido que la vulnerabilidad tiene un costo, comunica su deseo de una manera mucho más sutil, más codificada, más protegida. Y eso hace que para una mujer que no está leyendo esas señales específicas, ese hombre parezca simplemente un hombre amable, un hombre simpático, un hombre que se comporta bien, nada más. He visto esto durante años en mi consulta, mujeres que vienen a hablar de soledad, de la sensación de que nadie las mira, de que se sienten invisibles para el deseo, y cuando exploramos juntos lo que está ocurriendo en su vida cotidiana, aparecen uno, dos, a veces tres hombres que las están mirando con claridad y que ellas estaban interpretando de una manera completamente diferente. Recuerdo el caso de una mujer, tenía 54 años cuando la conocí, divorciada hacía 8 años, con una vida activa, inteligente, muy cuidada. Llegó a consulta porque sentía que había algo roto en ella,
algo que hacía que los hombres no se interesaran. Cuando comenzamos a hablar de su día a día, mencionó casi de pasada que había un hombre en su edificio que bajaba al buzón exactamente a la misma hora que ella, que siempre buscaba excusas para conversar, que le traía cosas que sabía que le gustaban. Ella lo describía como el señor del cuarto que es muy atento. Tardamos 3 sesiones en que ella pudiera ver lo que a mí me resultó obvio desde el primer momento. Ese hombre estaba profundamente interesado en ella. Y ella, con todos sus recursos, con toda su inteligencia, sencillamente no lo estaba viendo porque había decidido, sin siquiera consultarse a sí misma, que eso era imposible. Esto no es un caso aislado, es un patrón. Y por eso lo que vas a aprender aquí no son solo señales, sino una manera diferente de mirar. Ahora bien, hay algo más que quiero decirte antes de entrar en las señales concretas. Y esto es fundamental. El deseo físico en el hombre no existe aislado. Va conectado a algo más amplio, a la admiración, al interés genuino, al querer estar cerca. Cuando un hombre te desea físicamente, muy raramente viene solo. Viene acompañado de otras cosas. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender a leer hoy. Eh, Existe una diferencia enorme entre un hombre que te presta atención porque es su obligación social y un hombre que te presta atención porque no puede evitarlo. Y esa diferencia, aunque parece sutil, es perfectamente visible cuando sabes qué mirar. El deseo crea lo que en psicología llamamos atención involuntaria. Es la clase de atención que se dirige hacia algo sin que la persona tome una decisión consciente de hacerlo. Funciona exactamente igual que cuando escuchas tu propio nombre en una habitación llena de gente y el ruido de fondo cesa de repente para tu cerebro. No decidiste escucharlo, simplemente lo escuchaste. Cuando un hombre te desea, tú te conviertes en ese nombre que su cerebro escucha en medio del ruido. Cada vez que entras a un espacio donde él está, su atención va hacia ti, aunque esté en medio de otra conversación, aunque esté haciendo algo que requiere concentración, aunque tenga 1000 razones para no mirarte. Pero hay una señal específica dentro de esta señal general que quiero que aprendas a reconocer, porque es la más poderosa y la menos conocida. Se llama el retorno de la mirada. El retorno de la mirada ocurre cuando tú y ese hombre estáis en un grupo y algo gracioso sucede, algo sorprendente o emocionante, y él, de manera instintiva, te busca a ti con los ojos, no a la persona con quien está hablando, no al centro de la habitación, a ti. Ese gesto, que dura menos de un segundo, que él probablemente ni siquiera nota que está haciendo, es uno de los indicadores más fiables de que existe un vínculo emocional y físico. ¿Por qué ocurre esto? Porque buscamos con los ojos a las personas que importan. Cuando queremos compartir un momento, cuando algo nos mueve, nuestro primer impulso es compartirlo con quien nos importa. Y si ese hombre, en ese instante de espontaneidad, te busca a ti, eso no es cortesía. Eso es algo mucho más profundo. Ahora bien, lo que puedes hacer con esto es sencillo y no requiere que cambies nada de tu comportamiento. La próxima vez que estés en un grupo con un hombre que te genera esa duda, ese quizás, esa pregunta de si te mira de una manera especial, presta atención a esos momentos de espontaneidad. Los chistes, las sorpresas, los instantes de emoción compartida. Observa a quién busca él con los ojos. No lo hagas de manera obvia, no lo conviertas en un experimento rígido, simplemente empieza a notarlo, porque una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo. Y hay algo más que quiero añadir sobre la atención masculina que muchas mujeres malinterpretan. Un hombre que te desea no siempre va a mirarte de manera obvia. De hecho, el hombre adulto, el hombre con experiencia, muchas veces hace exactamente lo contrario. Aprende a controlar su mirada hacia ti porque instintivamente no quiere mostrarse vulnerable. Así que a veces la señal no es que te mire mucho, sino que hace un esfuerzo notable por no mirarte. Y ese esfuerzo en sí mismo es revelador y llama la atención. ¿Has notado alguna vez a un hombre que parece estar evitando mirarte, pero que de alguna manera siempre está pendiente de lo que haces? Eso también es una señal. Y es una de las más poderosas, porque significa que el deseo es tan intenso que necesita ser contenido. La comunicación no verbal es un campo que lleva décadas siendo estudiado. Y hay algo que todos los investigadores en este ámbito coinciden en señalar. El cuerpo es mucho más honesto que las palabras. Podemos controlar lo que decimos. Es muy difícil controlar completamente lo que nuestro cuerpo hace. Y esto es especialmente cierto en el caso del deseo físico, porque el deseo activa el sistema nervioso autónomo, es decir, la parte del sistema nervioso que no está bajo control voluntario. Por eso cuando un hombre te desea, su cuerpo va a decírtelo aunque él no haya tomado la decisión consciente de comunicártelo. Hay varias señales corporales que me parecen especialmente relevantes hablar aquí, y quiero que las conozcas porque son las que pasan más desapercibidas. La primera es la orientación corporal. Cuando alguien nos interesa, cuando alguien nos atrae,
Nuestro cuerpo se orienta naturalmente hacia esa persona. No hablo solo de que te mire a la cara, hablo de que sus pies, sus hombros, su torso apuntan hacia donde estás tú, incluso cuando está girando la cabeza para hablar con alguien más. Fíjate la próxima vez en los pies. Los pies son el elemento del cuerpo que menos controlamos conscientemente y los que más información dan sobre el deseo de atención verdadero. La segunda señal corporal es lo que en psicología se conoce como el espejo involuntario. Los seres humanos tendemos a imitar de manera completamente inconsciente la postura y los gestos de las personas que nos gustan. Si tú cruzas los brazos, él los cruza. Si tú inclinas ligeramente la cabeza, él lo hace también. Si tú sonríes, su sonrisa aparece antes de que él haya procesado conscientemente que hay algo gracioso. Ese espejo no se produce de manera deliberada. Es el resultado de una resonancia emocional que el deseo genera. La tercera señal, y esta es quizás la más directa de todas, es el contacto físico que busca pero que puede justificar. El hombre adulto que te desea muy raramente va a llegar y tomarte de la mano o hacer algo que no pueda darse de otra manera. Pero sí va a buscar esos pequeños contactos que tienen una excusa. Rozar tu mano cuando te pasa algo, tocarte el hombro ligeramente para llamar tu atención, acercarse más de lo estrictamente necesario cuando hablan en un ambiente ruidoso. Ninguno de esos gestos aislado significa nada. Todos juntos, con cierta consistencia, son un patrón muy claro. Y aquí quiero contarte algo que observé en consulta y que me parece muy iluminador. Tuve una paciente, 62 años, que estaba convencida de que un hombre de su grupo de senderismo simplemente era muy extrovertido y físicamente expresivo con todo el mundo. Trabajamos un poco en que ella comenzara a observar con más atención, sin juzgar, solo notando. Una semana después volvió y me dijo algo que me parece precioso. Jorge, me di cuenta de que cuando toca el hombro de los demás, lo hace rápido y se aleja. Pero cuando me toca el hombro a mí, la mano se queda un segundo más de lo necesario. Ese segundo, ese pequeño segundo que la mano no quiere irse. Eso es el cuerpo hablando con absoluta honestidad. Ahora, lo que puedes hacer tú es empezar a observar el patrón completo, no los gestos aislados, sino el conjunto. Un gesto puede ser casualidad, dos pueden ser coincidencia. Tres gestos consistentes, repetidos en el tiempo, orientados hacia ti de manera específica, eso ya no es casualidad, eso es información. Esta señal es una de las que más sorprende a las mujeres cuando la explico, porque parece pequeña, parece casi trivial, y sin embargo es uno de los indicadores más confiables del deseo y el interés genuinos. El deseo genera atención y la atención sostenida genera memoria. Cuando a alguien le importamos, cuando alguien nos desea, nos presta una atención de calidad diferente. Y esa atención de calidad hace que recuerde cosas que otras personas sencillamente no recuerdan. Me refiero a esto. Un hombre que te desea va a recordar lo que le dijiste la semana pasada. Va a recordar que mencionaste que te gustaba un tipo determinado de música, que tu hija vive en otra ciudad, que tienes una cita médica que te preocupaba, que el martes es un día complicado para ti. No porque tenga una memoria extraordinaria, sino porque cuando tú hablas, él está verdaderamente presente. Su atención es plena, activa, interesada, y esa clase de atención graba las cosas de una manera diferente. Y la manera en que luego usa esa memoria es todavía más reveladora, porque no la acumula en silencio, la usa para conectar contigo. Te pregunta cómo salió aquella cita médica. Te menciona aquella canción que dijiste que te gustaba. Te recuerda algo que tú misma habías olvidado que le contaste. Esos momentos en que alguien nos devuelve algo nuestro que nosotros ya no recordábamos haber dado son de una intimidad enorme. Y muchas veces pasan desapercibidos precisamente por eso, porque parecen pequeños, porque parecen amables, pero en realidad son profundamente significativos. Hay una distinción importante que quiero hacer aquí, porque si no la hago puedo llevar a confusión. No todo hombre con buena memoria te desea, y no todo hombre que te desea tiene buena memoria en general. La clave no es que tenga memoria, sino que tenga memoria selectiva hacia ti, que recuerde las cosas tuyas con una especificidad que no aplica de la misma manera a otras personas del entorno. Eso es lo que importa. Esa diferencia de trato, esa selección inconsciente de qué guardar y qué dejar ir. Lo que puedes observar para reconocer esta señal en alguien específico es relativamente simple. Fíjate si menciona cosas que tú dijiste en conversaciones pasadas. Fíjate si hace preguntas de seguimiento sobre asuntos que tú nombraste antes.
Fíjate si adaptas sus acciones o sus propuestas a cosas que él sabe sobre ti porque tú se las contaste en algún momento. Cuando eso ocurre de manera consistente, cuando hay un patrón de que él recuerda y usa lo que recuerda para estar más cerca de ti, eso es una señal muy potente. Esta señal parece contradictoria a primera vista y por eso me gusta especialmente explicarla, porque cuando las mujeres la entienden de verdad suele producir un momento de comprensión que cambia mucho la manera en que leen ciertas situaciones. Tendemos a pensar que el deseo, cuando existe, produce comodidad, relajación, fluidez en el trato, y a veces es así. Pero otras veces, especialmente en el hombre adulto que ha aprendido que el deseo puede ser rechazado, que el deseo puede dejar vulnerable, el deseo produce exactamente lo contrario. Produce una incomodidad muy específica, un nerviosismo delator, una especie de torpeza que no concuerda con la imagen general que ese hombre da de sí mismo. Presta atención a esto. Hay un hombre en tu vida que en general parece seguro, que se maneja bien en situaciones sociales, que es fluido en sus conversaciones, pero que contigo de repente se vuelve ligeramente torpe, que dice cosas que no terminan de salirle bien, que se ríe en momentos un poco extraños, que empieza una frase y la corta a la mitad. Eso no es falta de interés. A menudo es exactamente lo contrario. El deseo nos hace vulnerables y la vulnerabilidad nos pone nerviosos. Y cuando alguien que normalmente no se pone nervioso delante de ti, cuando alguien que normalmente habla con fluidez, de repente tartamudea o busca las palabras, eso es información muy valiosa. Hay una variante de esta señal que es todavía más interesante y que quiero que conozcas. Es lo que yo llamo la irritabilidad de proximidad. A veces un hombre que te desea y que no sabe cómo manejar ese deseo, porque quizás hay complicaciones, porque quizás hay algo que hace que ese deseo le resulte incómodo para él mismo, puede mostrar una cierta irritabilidad o frialdad hacia ti que parece inexplicable. No es hostilidad real, es una especie de defensa que el ego construye para protegerse de una emoción que se percibe como amenazante. He visto esto en consulta muchas veces. Un hombre que llega hablando de una mujer con quien tiene una relación laboral o social y que describe con cierta irritación que esa mujer le pone nervioso, que hay algo en ella que le resulta desconcertante. Cuando exploramos esa irritación, cuando bajamos a lo que hay debajo de ella, la mayoría de las veces lo que encontramos es un deseo que ese hombre no sabe cómo procesar. Ahora bien, quiero ser muy cuidadosa con esta señal porque no quiero que la uses para justificar un trato descortés o un comportamiento irrespetuoso de ningún hombre. La incomodidad reveladora de la que hablo es una incomodidad sutil, momentánea, que no define la relación. Si un hombre te trata mal de manera consistente, eso no es deseo reprimido. Eso es otra cosa completamente diferente. La señal de la que hablo es el nerviosismo puntual, la torpeza específica, el cambio de registro que ocurre cuando estás cerca y que no ocurre de la misma manera con otras personas. Llegamos a una señal que va más allá de lo puramente físico, pero que es inseparable del deseo genuino. Y quiero explicarte por qué. El deseo físico puro, el deseo que no tiene ninguna otra cosa detrás, es efímero, es inmediato, no genera el tipo de comportamiento del que quiero hablarte ahora. El deseo físico que va acompañado de atracción real, de algo que podríamos llamar el comienzo de un interés profundo, sí genera este comportamiento. Y es importante que lo sepas porque a las mujeres mayores de 40 años les interesa en general, y con razón, ese segundo tipo de deseo. El que tiene sustancia, el que puede llevar a algo real. Cuando un hombre te desea de verdad, cuando no solo quiere estar cerca de tu cuerpo, sino también de lo que eres, empieza a mostrar un interés genuino por tu mundo interior, por lo que piensas, por lo que sientes, por cómo ves las cosas. Te hace preguntas que van más allá de la superficie. No te pregunta solo qué hiciste el fin de semana, sino cómo te sentiste con lo que hiciste el fin de semana. No te pregunta solo si tienes hijos, sino cómo es tu relación con ellos, qué sientes cuando los ves, qué es lo que más te enorgullece de ellos. Esas preguntas no son pequeñas, son una forma de intimidad, son una forma de entrar en tu mundo de manera respetuosa y también de tenderte una mano para que tú entres en el de él. Y hay algo más que quiero señalarte sobre esto, porque es muy específico y muy revelador. Un hombre que te desea y que está genuinamente interesado en ti, no solo te hace preguntas, también te da respuestas. Se abre. Te cuenta cosas de sí mismo que probablemente no le cuenta a mucha gente. Te habla de sus miedos, de sus dudas, de sus fracasos, de las cosas que le duelen. Eso que en psicología llamamos autorrevelación recíproca es uno de los indicadores más potentes de que alguien quiere construir un vínculo contigo porque nadie se abre con alguien que le es indiferente.
La apertura emocional tiene un costo y la pagamos solo cuando sentimos que el otro vale ese costo. Observa si hay un hombre en tu vida que te pregunta cosas que van más allá del protocolo social, que parece genuinamente interesado en tu respuesta, que escucha de verdad no para responder, sino para entender, que recuerda lo que le contaste y que vuelve a ello, que comparte contigo cosas suyas que parecen importantes. Ese hombre no solo te ve, te quiere conocer. Y querer conocer a alguien, querer saber cómo funciona por dentro, cómo siente, cómo piensa, eso es una de las formas más hermosas y más genuinas en que el deseo se manifiesta. Y aquí quiero hacer una pausa y recordarte algo, porque vamos llegando a la señal final y quiero que te prepares para lo que te quiero decir después de ella. Al final de este video hay algo que todavía no te he contado, algo que tiene que ver con un cambio que ocurre en ti y que transforma completamente la dinámica de la que hemos estado hablando. No te lo olvides. Quédate hasta el final, porque eso que queda es, en mi opinión, lo más valioso de todo lo que voy a decirte hoy. La última señal de la que quiero hablarte es también la más compleja, la que más capas tiene y la que más me gusta explicar porque cuando la entiendes cambia la manera en que interpretas muchos comportamientos masculinos que quizás antes te resultaban confusos o ambiguos. Cuando un hombre te desea físicamente y además siente algo más que deseo físico, algo que está empezando a parecerse al cuidado genuino, aparece un instinto de protección que es casi imposible de fingir y muy difícil de controlar. No hablo de protección en el sentido anticuado y paternalista de la palabra. Hablo de algo mucho más sutil y más bonito. Hablo del instinto de estar presente en los momentos en que tú podrías necesitar algo. Se manifiesta en pequeñas cosas, en que se asegura de que llegaste bien cuando saliste tarde, en que te pregunta cómo estás cuando sabe que tienes algo difícil encima, en que aparece casi sin ser llamado, en momentos en que las cosas no van bien, en que cuando hay algo que puede hacer para que las cosas te resulten más fáciles, lo hace, no porque le hayas pedido que lo haga, sino porque su instinto lo lleva ahí. Hay algo que quiero que distingas aquí, con mucho cuidado porque es importante. Esto que te describo es diferente del hombre que se comporta como un servicio, del hombre que hace cosas por ti esperando algo a cambio, del hombre que usa la amabilidad como una estrategia de conquista calculada. Lo que te describo es espontáneo, no está dirigido por un plan, aparece de manera natural, casi inconsciente, como resultado de que tú importas. La prueba de fuego para distinguir una cosa de la otra es observar qué pasa cuando no le das nada a cambio. El hombre que está siendo estratégico en su amabilidad va a cambiar de comportamiento cuando vea que su estrategia no está produciendo los resultados que quería. El hombre cuya protección y presencia son genuinas va a seguir siendo así independientemente de que tú respondas o no, porque su comportamiento no viene de un cálculo, sino de un sentimiento. Tuve una paciente que me describió algo que creo que ilustra perfectamente esta señal. Tenía 58 años y había tenido una experiencia médica difícil, no grave, pero que la había asustado. Un amigo de su entorno, un hombre que ella describía con esa ambigüedad característica de no saber muy bien qué sentía por ella, apareció. No fue llamado, no fue invitado, simplemente apareció con el pretexto de traerle algo que necesitaba y se quedó el tiempo que fue necesario, sin pedir nada, sin incomodar, solo estando. Ella me lo contó como si fuera un hecho anecdótico, casi de pasada, y yo le dije, cuéntame más sobre ese hombre, porque ese tipo de presencia no es aleatoria, esa clase distinto de estar no se activa sin razón, y lo que puedes hacer con esta señal es observar no tanto lo que ese hombre hace en los momentos buenos, cuando todo es fácil y agradable, sino lo que hace en los momentos complicados. En los momentos en que tú estás cansada, preocupada, ocupada, o simplemente no estás en tu mejor versión, desaparece o de alguna manera se acerca más. Esa respuesta te va a decir mucho más sobre lo que ese hombre siente que todas sus palabras juntas. Hemos visto las 6 señales. Y ahora quiero hablar de algo que es igualmente importante. ¿Qué hacer con esta información una vez que la tienes? Porque aquí hay un error muy común que cometen las mujeres y que tiene que ver con la manera en que el cerebro humano procesa la información cuando las emociones están involucradas. El error se llama sobreinterpretación y su opuesto, que es igual de problemático, es la infrainterpretación. Y yo he visto a mujeres caer en los dos extremos con la misma frecuencia y con el mismo resultado: confusión, dolor y decisiones que no les hacen bien. La sobreinterpretación ocurre cuando tomamos una señal, una sola, y construimos sobre ella todo un edificio de conclusiones. Cuando ese hombre te miró 2 veces
y ya estás convencida de que quiere casarse contigo, esto puede llevar a expectativas que el otro no ha creado, a ilusiones que se derrumban y que duelen de una manera desproporcionada porque en realidad no había una base real, solo una lectura exagerada de algo pequeño. La infrainterpretación es lo contrario. Es cuando las señales están ahí, claras, consistentes, repetidas en el tiempo, y tú las minimizas todas. Cuando tienes 10 razones para pensar que ese hombre está interesado y encuentras 11 excusas para no creerlo, esto también es un mecanismo de defensa, lo entiendo perfectamente. Si no me permito ver que me desean, no puedo ser rechazada. Si no me dejo ilusionar, no me puedo decepcionar. La lógica de protección es comprensible, pero el costo que tiene es altísimo, porque también cierra la puerta a algo que podría ser muy bueno. Lo que te propongo, en cambio, es una lectura honesta, paciente, basada en el patrón y no en el gesto aislado. Una sola señal es una posibilidad. Dos señales consistentes son algo más. Tres o cuatro señales que se repiten a lo largo del tiempo, que forman un patrón coherente, eso ya es información sólida sobre la que puedes actuar o al menos sobre la que puedes permitirte reflexionar sin sentir que estás siendo irresponsable o ingenua. Y hay algo que quiero decirte sobre esto que es, en mi opinión, fundamental para mujeres en la etapa de vida de la que hablamos. A los 40, a los 50, a los 60 años, las mujeres tienen algo que las mujeres jóvenes casi nunca tienen: la experiencia de haberse equivocado y haber sobrevivido. Esa experiencia es un recurso enorme. No tiene que convertirse en una armadura. Puede ser, si se usa bien, una brújula, una manera de leer las situaciones con más precisión, con más matiz, con más sabiduría. La clave está en no dejar que el miedo construido por las experiencias pasadas coloree de tal manera tu percepción del presente que te impida ver lo que está pasando realmente. Quiero hablar de algo que ningún video de este tipo suele mencionar porque resulta incómodo, pero que creo que es enormemente importante. Y es el error de confundir ver señales con actuar sobre señales. Aprender a leer las señales del deseo masculino es valioso, es útil, es información que puede ayudarte a navegar tus relaciones con más claridad y más conciencia. Pero leer señales no reemplaza la comunicación real. Y la comunicación real no es lo mismo que la interpretación unilateral. Dicho de otra manera, puedes leer perfectamente todas las señales de las que hemos hablado hoy, puedes tener la certeza casi completa de que ese hombre está interesado en ti, y aún así, lo más valioso que puedes hacer en muchos casos no es hacer un cálculo mental más sofisticado, sino simplemente estar disponible, crear las condiciones para que la comunicación pueda ocurrir de manera natural. No empujar, no forzar, no construir un guión. Simplemente estar presente, abierta, sin la armadura de la desconfianza, pero también sin la urgencia de la necesidad. El deseo que tiene futuro, el interés que se convierte en algo real y satisfactorio, necesita espacio para respirar. Y tú puedes dar ese espacio sin perder tu dignidad, sin volverte pasiva, sin esperar que él haga todo. Puedes ser activa en crear los espacios de encuentro, en mostrar tu propio interés de manera sutil pero clara, en dar señales de que estás disponible para que la cosa se desarrolle. Eso no es perseguir, eso es participar. Y participar en lo que puede convertirse en algo bueno para ti es exactamente lo que deberías estar haciendo. Llegamos a uno de los momentos que más me importan de este video y que creo que más te puede ayudar si lo escuchas sin defensas y sin prisa. Existe un mito muy poderoso, muy extendido y muy dañino que dice que el deseo tiene fecha de caducidad, que la atracción física es un territorio que pertenece a las jóvenes y que a medida que pasan los años una mujer va perdiendo su lugar en ese mundo hasta que al final simplemente desaparece del radar de los hombres. Esto, de manera sencilla y directa, es falso. Pero no basta con decirlo. Hay que entender por qué es falso. Porque si no lo entiendes de verdad, si solo aceptas la negación del mito sin comprender su alternativa, el mito vuelve con la misma fuerza al primer momento de duda. El deseo que los seres humanos generamos en los demás no depende únicamente de nuestra apariencia física en un sentido estrecho y convencional. Depende de algo mucho más complejo y mucho más rico que llamaremos, por simplificarlo, presencia. La presencia es la combinación de cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con qué energía entramos en los espacios y en las relaciones. Y la presencia no solo no disminuye con la edad. En muchas mujeres, en las mujeres que han trabajado su vida interior, que han hecho las paces con su historia, que se han perdonado y que se han elegido, la presencia es infinitamente más poderosa a los 50 años que a los 20.
He conocido en mi práctica clínica mujeres de 60 años que generaban en los hombres de su entorno una atracción absolutamente genuina y muy potente, no a pesar de su edad, sino en parte gracias a ella, gracias a lo que su edad había construido en ellas. Y he conocido mujeres de 25 años que, por diversas razones emocionales, proyectaban una presencia tan apagada que generaban muy poco interés. La clave no está en los años, la clave está en la relación que tienes contigo misma. Y esto me lleva directamente a lo que prometí guardarte para el final. Ya llegamos. Esto es lo que te prometí desde el principio y quiero que lo recibas con la atención que merece porque es quizás la cosa más importante de todo lo que te he dicho hoy. Hemos hablado de señales, de cómo leerlas, de cómo interpretarlas sin caer en los extremos, de cómo el deseo masculino se expresa de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Todo eso es valioso. Todo eso puede ayudarte en situaciones concretas. Pero si solo te quedas con eso, si solo aprendes a leer las señales externas, te estás quedando con la mitad de lo que este video puede darte. Porque la verdad más profunda de todo lo que hemos hablado hoy es esta. La capacidad de recibir el deseo ajeno está directamente relacionada con la capacidad de desearse a uno mismo. Espera, no lo dejes pasar como si fuera una frase bonita pero vacía. Quiero que lo pienses de verdad. Cuando una mujer tiene una relación genuinamente buena con su propio cuerpo y con su propio valor, cuando se mira al espejo y lo que ve le parece digno de respeto y de cuidado, aunque no sea perfecto, aunque hayan pasado los años, aunque hayan cambiado las formas, esa mujer proyecta algo al mundo que es absolutamente irresistible para las personas que la rodean. No porque tenga un cuerpo determinado, sino porque habita su cuerpo de una manera que muy pocas personas, hombres o mujeres, saben habitar el suyo. Y lo que ocurre entonces es casi mágico, aunque tiene una explicación psicológica muy concreta. Las personas que se sienten a gusto consigo mismas, que no están constantemente en una guerra interna con lo que son o con lo que parecen, emiten una energía de apertura y de seguridad que es percibida por los demás, aunque no sepan explicar exactamente qué están percibiendo. Esa energía es profundamente atractiva, más que cualquier característica física específica, más que cualquier técnica de seducción, más que cualquier cosa que puedas aprender de un video o de un libro. Y entonces ocurre algo que parece paradójico, pero que es completamente lógico. La mujer que deja de buscar desesperadamente señales de que la desean, que deja de necesitar esa confirmación externa para sentirse valiosa, esa mujer empieza a recibirlas con mucha más frecuencia porque ya no está bloqueando con su propio miedo y su propia duda el campo donde esas señales pueden llegar. En consulta lo veo constantemente. Mujeres que vienen buscando cómo saber si les gustan a los hombres y que con el tiempo, cuando el trabajo terapéutico las lleva a cambiar su relación consigo mismas, dejan de necesitar saberlo de la misma manera urgente con que lo necesitaban antes, no porque el deseo ajeno ya no les importe, sino porque su bienestar ha dejado de depender de él y paradójicamente ese es el momento en que el deseo ajeno empieza a llegar de manera más natural, más fluida, más libre. ¿Qué significa esto en términos prácticos? No significa que tengas que ser perfecta, no significa que tengas que amarte a ti misma de manera entusiasta y sin fisuras desde mañana por la mañana, porque eso no es cómo funciona el trabajo interno y cualquiera que te diga que es así te está mintiendo. Significa empezar a tratar tu cuerpo y tu historia con la misma generosidad con la que tratarías a una amiga querida. Significa notar el diálogo interno que tienes contigo misma y hacerte esta pregunta simple. ¿Le diría esto a alguien a quien quiero? Y cuando la respuesta sea no, hacer una pausa. Porque lo que te dices a ti misma sobre ti misma determina en una medida enorme lo que el mundo te devuelve. Significa también tomar decisiones que honren lo que eres ahora, no lo que fuiste ni lo que crees que deberías ser. El cuerpo que tienes hoy, con su historia, con sus marcas, con lo que el tiempo ha hecho en él, es el cuerpo donde vive tu vida entera. Todo lo que has amado, todo lo que has construido, todo lo que has superado está en ese cuerpo. Tratarlo con respeto y con cuidado no es vanidad, es justicia. Cuando una mujer empieza a habitarse de esta manera, cuando empieza a ser su propio territorio en lugar de ser un territorio que necesita ser conquistado y validado por otros, algo cambia. Y ese algo se nota. Los hombres lo notan, aunque no sepan nombrarlo. Lo que notan es alguien que está completa, que tiene peso específico, que no necesita nada de ellos, pero que podría elegirlos. Y eso, lo digo con toda la experiencia que tengo, es enormemente atractivo. Así que si
Hay una cosa que te llevas hoy de todo lo que hemos hablado, que sea esta. Trabaja en tu relación contigo misma con la misma energía con la que trabajarías en cualquier otra relación importante de tu vida, porque en última instancia, esa es la relación que determina todas las demás. El deseo, tanto el que tú generas en los demás como el que los demás generan en ti, no es un fenómeno que te ocurre a ti de manera pasiva. Es algo en lo que participas activamente, aunque no siempre seas consciente de esa participación. Las 6 señales que hemos visto hoy son una puerta, son una manera de entrar en una conversación con más información, con más claridad, con menos miedo y con menos confusión. Son una herramienta que espero que uses con sabiduría, con la generosidad de darle al otro el beneficio de la duda cuando las señales apuntan en una dirección y también con la honestidad de no construir lo que no está cuando las señales no están ahí. Pero recuerda siempre, por encima de cualquier señal, por encima de cualquier técnica de lectura del comportamiento ajeno, que el mejor punto de partida para cualquier relación, para cualquier vínculo, para cualquier cosa que quieras construir con otra persona, eres tú misma, tu presencia, tu autenticidad, tu disposición a estar verdaderamente ahí, completa, sin armaduras innecesarias, pero también sin necesidades disfrazadas de deseo. Las relaciones más hermosas que he visto construirse a lo largo de mis años de trabajo, y he visto muchas, no empezaron con una estrategia ni con una lectura perfecta de señales. Empezaron con dos personas que estaban, cada una desde su propio lugar, genuinamente disponibles para algo real. Y eso es lo que te deseo a ti. No necesariamente una relación, porque no sé si eso es lo que estás buscando. Te deseo disponibilidad para lo real, para lo que puede sorprenderte, para lo que puede llegarte cuando dejes de buscar desesperadamente y empieces simplemente a estar presente en tu propia vida con toda la plenitud que tienes. Tienes una historia construida con mucho. Úsala. No como una razón para cerrarte, sino como la base sobre la que construir lo que queda. Porque lo que queda a cualquier edad puede ser extraordinario. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Y te lo pido de verdad, no como un protocolo de canal, sino porque creo que lo que hemos hablado hoy merece que más mujeres lo escuchen. Si algo de lo que dijimos hoy resonó contigo, si hubo un momento en que pensaste, esto me pasa a mí, o esto lo necesito escuchar, comparte este video. Piensa en esa amiga tuya, en esa hermana, en esa mujer de tu vida, que sabes que está pasando por ese momento de preguntarse si todavía importa, si todavía genera deseo, si todavía tiene ese lugar en el mundo. Envíaselo. Porque a veces lo que necesitamos es que alguien nos recuerde, desde fuera, lo que nosotras mismas hemos olvidado que somos. Dale a me gusta a este video si sientes que te aportó algo. Eso nos ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Porque los algoritmos de estas plataformas funcionan así. Y un gesto tuyo puede significar que otra mujer encuentre esto en el momento justo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos hablando de psicología aplicada a la vida real, de relaciones, de bienestar emocional, de todo aquello que tiene que ver con vivir de manera más plena y más consciente. No hablamos de fórmulas mágicas ni de recetas que prometen resultados garantizados. Hablamos de lo que realmente ocurre en los seres humanos, con honestidad y con respeto. Y déjame en los comentarios algo que me parece especialmente valioso. Cuéntame cuál de las 6 señales te sorprendió más. ¿Cuál reconociste en tu propia vida? ¿Qué fue lo que más te resonó de todo lo que hemos hablado hoy? Los comentarios de este canal son siempre una conversación real y me gusta mucho leerlos porque me recuerdan por qué vale la pena seguir haciendo este trabajo. Gracias por quedarte hasta el final. Eso, en un mundo donde la atención es el bien más escaso, significa mucho. Y espero verte en el próximo video, donde seguiremos hablando de lo que más importa, de cómo vivimos, de cómo sentimos y de cómo podemos hacerlo un poco mejor cada día.